ECO 360. Buenas noches, bienvenidos al análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Se acabó la séptima cumbre de las Américas y como lo habíamos anunciado el sábado que tuvimos un programa especial comentando un poco lo que había pasado en ese día, hoy íbamos a enumerar algunas conclusiones y analizar tal vez más en detalle los puntos más relevantes que nos dejó esta cumbre de las Américas para entonces poder atender temas locales también. Esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el top 5, principal significado de la cumbre de las Américas, hemos seleccionado algunos puntos que nos deja esta cumbre. Top 4, derechos humanos, el gran ausente en el discurso en esta cumbre de las Américas. Top 3, Cuba y Obama. Ya se han dado reacciones a lo interno de Cuba, cubanos en el exilio, los Estados Unidos, entre otros. Analizaremos las principales. Top 2, entre el pasado y el futuro. Creo que se trazó una línea entre algunos líderes que prefieren mantenerse en el pasado y otros que prefieren avanzar. Y en el top 1, un punto que tal vez ha pasado un poco desapercibido en el análisis, el verdadero enemigo. Ya verán cuando tratemos ese bloque a qué me refiero. Recuerde que usted puede ver este programa a través de www.ecotvpanamá.com y todas nuestras entrevistas anteriores, todo lo que ocurrió durante la cumbre en nuestro canal de YouTube EcoTV Panamá. Significado de la cumbre. En primer lugar, para Panamá. Definitivamente que para Panamá lo más importante, y estoy hablando hacia afuera, regional y mundialmente, es haber servido de escenario para el diálogo, de escenario para que sucedieran las cosas que sucedieron, que realmente algunos la pueden resumir solo a una cosa trascendental que ocurrió, y es el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, más allá de ese rol mediador que consideramos muy importante para las Américas y para este país, hay otra serie de beneficios económicos, de liderazgo regional, que iremos comentando más adelante, y también a lo largo de la semana tendremos algunos invitados que vendrán a hablarnos de los otros foros paralelos que se dieron en esta cumbre de las Américas. Como lo mencionábamos la semana pasada, la buena convocatoria, casi de manera unánime, casi de manera completa, todos los líderes, solo faltó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la cita. Esto es muy importante por la convocatoria y la legitimidad que esto le da a la Cumbre de las Américas y lo que allí se presenció. Imperó el diálogo y la libertad, en el discurso por lo menos. Es decir, a pesar de que los estados tenían en algunos puntos, sobre todo los de la izquierda radical, diferencias o cosas duras que decir, las cosas se dijeron. Sin embargo, no se puede negar que el acuerdo o el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba es lo más importante. Por un lado, se demuestra, o se quedó demostrado porque así mismo lo expresó el presidente de los Estados Unidos, que la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba fracasó. Es lo que considera el presidente Barack Obama y es lo que piensa llevar como argumento al Congreso de los Estados Unidos para que se levante el bloqueo. Sin embargo, yo creo que poco se habló de la otra cara de la moneda. Algunos hablaron de la victoria de la Revolución Cubana. Yo considero que ninguno de los otros dos estados puede cantar victoria. Ninguno de los dos estados, perdón. Ni Estados Unidos, porque reconoció que fracasó su política exterior, pero tampoco Cuba, porque Cuba no tiene alternativa. Cuba, el único camino que le queda, porque está prácticamente en quiebra, y uno de los países que principalmente lo estaba financiando, Venezuela, también se encuentra en una situación en rojo. Entonces, realmente las alternativas para Cuba era o abrir la puerta y negociar con los Estados Unidos o someter a su población a más calamidades todavía. Entonces, esto de que triunfó uno y triunfó el otro no creo que sea del todo así, y hay que considerarlo desde ambos puntos de vista. También el tema de la correspondencia que hablábamos la semana pasada, y quiero volver a reiterarlo. Por un lado, Estados Unidos, a través del presidente Barack Obama, en un gesto
de valentía por un lado y de humildad por otro, reconoce que los Estados Unidos en algunas situaciones de su historia se ha separado de sus principios de fundación, de su constitución, y que han cometido actos que han podido violar los derechos humanos. Es decir, él dio un paso atrás para poder facilitar el diálogo. Sin embargo, cuando se le dio la palabra a Raúl Castro de Cuba, tal vez algunos esperábamos que se había negociado, que por lo menos él iba también, aparte de justificarse y de justificar el régimen cubano, que él también iba a dar ese paso hacia atrás. Y en el único momento que se acercó levemente a reconocer algo fue cuando dijo que estaba Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo de manera injusta, y él dijo, bueno, sí hemos hecho algunas cositas, pero que él las calificó como actos de solidaridad. Creo que no correspondió Raúl Castro en representación de Cuba con lo que ya había hecho el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí hizo Raúl Castro es que en la conferencia de prensa, luego de la reunión con Barack Obama, donde estaba hablándole a los medios y por ende al mundo, dijo literal, textualmente, que Cuba y el gobierno cubano va a sentarse a hablar con los Estados Unidos de América de derechos humanos, de libertad de prensa y de todas esas otras cosas. Así mismo lo dijo Raúl Castro. Esperamos que eso no quede en las palabras y que realmente haya compromiso de que con la negociación que hay ahora mismo bilateral entre Estados Unidos y Cuba, veamos un compromiso real de apertura política, de apertura en materia de derechos humanos y de participación ciudadana en Cuba. El significado de la cumbre fue una cumbre casi que exclusivamente realizada para que Cuba y los Estados Unidos pudieran afianzar el camino, o dicho de otro modo, que ambos países pudieran avanzar en sus propias agendas. Analizando un poco lo que vamos a hacer en el otro bloque de por qué estuvo ausente de esta cumbre el tema de derechos humanos y por qué ningún mandatario cuestionó a Raúl Castro y nadie cuestionó a Nicolás Maduro, nadie le habló de los presos políticos directamente, nadie habló de las violaciones a los derechos humanos en Cuba y atrocidades que han ocurrido en ese país en los últimos 50 años, incluso más atrás. Y uno tiene que preguntarse por qué no ocurrió. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque, pero yo creo que parte de las razones por las que esto no ocurrió es porque había un entendimiento, no sé si acuerdo, pero por lo menos había un entendimiento de parte del resto de los mandatarios que esta cumbre iba a servir de mesa para que estos dos países se acercaran y así como consecuencia de eso traer tal vez más beneficios a la región. Venezuela y su decreto famoso fue un tema de la cumbre también, tuvo su impacto. La diplomacia colombiana logró un apoyo unánime al proceso de paz, importante para resaltarlo, y como dije, en el próximo bloque vamos a hablar de otro de los hechos relevantes de esta cumbre, que es el tema de la ausencia de derechos humanos o del discurso de derechos humanos y ausencia de liderazgo en América Latina. Al regresar del cambio, seguimos. Derechos humanos y la cumbre. Cuba y Obama, reacciones. Pasado versus futuro y el verdadero enemigo. Ya volvemos. ECO 360.